¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentro del Cerebro, un podcast de Cerebros Políticos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que le lleguen los contenidos de primera mano. Hoy tengo el honor, el placer de estar con una persona de una vasta experiencia, pero a pesar de su enorme experiencia, jerarquía, ha servido en distintos niveles del Estado. Es un hombre tremendamente accesible. De hecho, tengo el placer de ser un conciudadano que compartimos el asfalto de los parques que él mismo impulsó y que muchas críticas recibió y que sin embargo hoy disfrutamos como verdaderos pulmones de la ciudad. Tengo el honor de estar con don Roberto Salcedo. Un placer, Felipe, estar acá y agradecer, ¿no?, la amabilidad de invitarme a conversar un poco. Quiero significar, decirle a los amigos que siguen que yo he descompuesto a Felipe porque él vino muy de corbata, entonces yo vine medio informal, entonces... Me la quité la corbata. Sí, para ponerse a tono. Así que para ponerlo adecuadamente. No, don Roberto, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Un placer estar acá. Nos hemos cruzado un par de veces ahí en el parque popularmente conocido como de las Luces, el Iberoamericano, Sí, el de Iberoamérica. Antiguamente, otrora Parque de la Navidad, que también fue muy criticado, pero era masivamente utilizado. Yo debo reconocer que también fui. Y lo disfruté con los amigos y demás. Era un espectáculo, la verdad. Sí. Una de las tantas cosas que en algún momento le preguntaré. Pero, don Roberto, quisiera primero partir por algo muy fundamental. El año 2020 fue un año muy traumático para todos, año de pandemia. Aún todavía estamos viendo las consecuencias de esa experiencia tan traumática. Sin embargo, para usted personalmente también fue un año de muchos cambios. En marzo del 2020, me corrige si estoy equivocado, en marzo del 2020 usted sale del PLD luego de décadas de militancia y posteriormente en junio asume la tarea de ser un militante más del Partido Revolucionario Moderno junto a su familia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué sale del PLD y toma la decisión finalmente de ingresar al partido que en ese momento todavía era oposición? Mire, esto para mí fue doloroso, obviamente, porque yo nunca había participado en política y es el Partido de la Liberación Dominicana quien me brinda la oportunidad en el año 97 de ser su candidato a síndico, como llamaban antes. Ahora le dicen alcalde. Y para mí fue una experiencia maravillosa, primero porque yo provenía de la televisión. Yo tenía muchos años en la televisión y llegó un momento en que me convertí, digamos, que una de las figuras de la televisión dominicana, conjuntamente con Freddy Veragoico, Corporán, Jackie Núñez. Fue una etapa muy hermosa de la televisión. Y luego ellos habían entrado ya en una etapa, digamos, de tomar la televisión más descansado. Yo tenía un poquito más de brío. Y en ese momento se me acerca el Partido de la Liberación Dominicana y me hace la propuesta de que yo sea su candidato. Lo más lejos que yo tenía, Felipe, era que me iba a tocar estar frente a un amigo que yo apreciaba y quería mucho, el doctor José Francisco Peña Gómez, que venía de un proceso electoral de ser candidato presidencial en el año 96 frente al doctor Leonel Fernández. Recuerdo que ganó incluso en primera vuelta, más de 1,5 millones de votos recibió el doctor Peña Gómez. Muchos no entendían por qué él había asumido esa candidatura, pero se había producido una especie de fisura, no fisura, pero sí contradicciones de los precandidatos a la posición, y él, aunque no estaba ya en condiciones físicas para asumirlo, Ya estaba enfermo. en aras de la unidad de su partido, lo hizo, un gesto que para mí fue muy noble de parte de él, y fue mi primera gran experiencia como candidato, porque era el gran Distrito Nacional. Tuve que recorrer todo el distrito. Recuerdo que hacíamos mano a mano en la mañana, en la tarde, y las agendas eran bien congestionadas.
Pero fue una gratísima experiencia. 10 días antes de las elecciones él muere y la población volcó su voto a favor del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. Una especie como de voto póstumo a la memoria de ese gran líder popular que tuvo la República Dominicana. Yo me regresé a mi televisión y luego en el año 2001 recibo una visita del PLD de nuevo a mi oficina para que yo asuma de nuevo la candidatura. Ya fueron con una encuesta en la mano y me decían que yo iba a ser el próximo síndico. Y efectivamente, en el proceso del 2002, gano por primera vez. Así es. Y ganamos en 3 ocasiones consecutivas la alcaldía. Luego, en el año 16, los números estaban muy sólidos. Y es bueno destacar, Felipe, que cada vez yo le decía al partido que si tenían un candidato, que lo dijeran. Que lo dijeran para yo prepararlo, para yo un poco, como ya se había acumulado una experiencia, que yo quería que me sucediera alguien del partido. Y me decían que no, que los números estaban muy bien y que yo era garantía del Distrito Nacional. Bueno, pues en el 16 los números estaban muy sólidos, muy sólidos. Recuerdo que... Más del 50%. Sí, andaba por un 58, algunas daban 59, 57, nunca se bajó del 57. Sin embargo, el día de las elecciones sucedieron cosas inauditas. Personas, dirigentes de alto nivel, con el rostro del candidato presidencial y el rostro de un candidato opositor. O sea, se conformó posteriormente después una comisión para determinar qué había pasado, pero esa comisión nunca arrojó resultados. Pero yo permanecí en el partido. O sea, yo no abandoné el partido. A pesar de ese proceso. A pesar de todas las irregularidades que se cometieron y de todas las fotografías que avalaban aquel proceso, yo permanecí en el partido. Y lo hice porque hasta lo entendí como una jugada de carácter política y que mi apego al partido, mi solidaridad con la institución no me permitía a mí otra cosa más que permanecer ahí. Luego pasa el tiempo, me hacen la invitación para que sea el candidato a senador, me dicen que los números están muy bien, que la tasa de rechazo es bajísima. Don Roberto, ¿esas fueron palabras textuales del hoy expresidente Medina? Así es, así es. Y que contara con todo el apoyo del gobierno y del partido. Le dije, bueno, mire, yo me tengo que retrotraer un poco al 16, que no fue una experiencia muy grata para mí. No, pero olvida eso no va a volver a ocurrir y demás. Y bueno, ocurrió lo propio, ¿no? Llegó un momento que yo quería hasta dejar la candidatura porque lo que estaba viendo no era muy agradable, que digamos. Pero, de todas maneras, el día que pensaba hacerlo, no tuve el contacto con el presidente para yo comunicarle eso y opté por dejar eso realmente. Y bueno, ganó otra persona y la verdad es que ya el sabor que me quedaba no era el mejor. Yo entendía que yo no merecía a lo interno del partido, el partido que yo me había entregado en cuerpo y alma en tantos procesos, que hicieran esas cosas conmigo así. Es decir, yo no merecía porque además yo no lo estaba solicitando. Se lo fueron a pedir. Me lo fueron a pedir. Y todas las veces que gané siempre le decía a mitad de término, si tienen una persona que ustedes quieran que yo le prepare, pues yo con mucho gusto lo hago. Y tenía las herramientas para hacerla, porque yo tenía una vida muy activa en la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica y sabía que con yo mandar a preparar a esa persona y darle visibilidad en los temas municipales, para mí era muy fácil. Sin embargo, siempre apostaron a que era yo.
Entonces, ¿por qué me hacen eso en el 16 y me lo hacen posteriormente? Entonces yo no me sentía cómodo. Coincide entonces que me piden una reunión, Orlando Jorge Mera. Esa reunión yo incluso se la comunico al presidente Medina. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas bien hechas, no me gustan las cosas por detrás, porque entiendo que el partido no se lo merecía, además. Y él me dice que sí, que lo ve muy bien, que los amigos hay que tenerlo en todas las parcelas. Entonces voy a esa reunión él me visita en la casa y me dice que el candidato Luis Abinader está conteste con esa reunión y que lo que quiere saber es si yo estoy dispuesto a reunirme con él. Le dije que sí, que yo no tenía problema. Ya había un disgusto en mí, no me sentía tan cómodo, esa es la verdad, y me reuní con él. Le pregunté qué él pensaba del país, qué él pensaba hacer con el país, que para yo dar un paso de esa envergadura, yo tenía que apostar a un proyecto, claro, más que apostar a un partido, a un proyecto con el cual yo sintiese un nivel de identificación. Él me contó algunas cosas que me parecieron correctas, que me parecieron bien, y entonces consulté con la familia. Ellos me dijeron, mira, es que ya tú no tienes horizonte ahí donde estás, y lo que te han hecho, tú no lo has merecido, sabemos cómo tú te sientes, haz lo que tú entiendas. Entonces yo tomo la decisión de apoyar al presidente Luis Abinader. ¿Qué es bueno significar, Felipe? Que cuando yo abandono el Partido de la Liberación Dominicana, es un partido oficialista, estaba en el poder. Y era ministro. Y yo ostentaba un rango de ministro en el gobierno, y paso a apoyar a un candidato de la oposición que apenas tenía un 43% en ese momento. Es decir, y una pandemia que nos confina a todos en nuestros hogares. Hacer campaña en esas condiciones era extremadamente difícil. Yo recuerdo una vez que acompañé al candidato Abinader a hacer un recorrido por el este. Los niveles de distancia que habían que mantener, sí, todo el mundo con mascarilla. Yo conservo las fotos como un recuerdo. Y sin embargo, el candidato opositor en ese momento tenía, digamos que, mayores posibilidades por los recursos que tenía. Se hicieron muchos viajes con sus aviones a buscar dominicanos que estaban varados. Es decir, que había como un marco más amplio de actuación de aquel lado que de este. Claro. Pero aún así, nosotros decidimos apoyarle y bueno, ganó las elecciones. Don Roberto, en sus palabras, porque usted se ha referido en muchas ocasiones con total transparencia a esta experiencia que vivió, sobre todo 2016 y 2020. ¿Cómo usted catalogaría ese comportamiento interno partidario o de ciertos actores? ¿Lo sintió como una traición, lo sintió como una irregularidad o fue víctima de un cálculo cruzado de cedamos este espacio para ganar aquel? Mire, es posible que haya sido eso último, amén de que las agendas del partido, yo sentía que el partido había perdido ese sentido de cuerpo que se debe tener en una organización política, y ya las agendas estaban muy dispersas y estaban actuando muchas veces contraria a los intereses supremos del partido, de la organización. Eso yo lo visualizaba y me preocupaba, y llegué incluso a externarlo en varios escenarios a lo interno del partido, que eso a mí me preocupaba. Pero eso lo vi como un evento político. Yo pienso que no se pensó en 5,000 militantes del partido que perdían sus trabajos, que perdían su manera de sustento. Fue quizás mi mayor preocupación, más que Roberto. Roberto es uno, pero 5,000 personas, muchos de ellos que se habían preparado para el ejercicio municipal y servir a la ciudad, perdían esas posibilidades. Uh-huh. Eso sí a mí me impactó, realmente.
Don Roberto, usted se ha mantenido en la periferia, vamos a decir, aun cuando está militando en el Partido Revolucionario Moderno, lo vemos en distintas actividades, encuentros con comunitarios. Vaya, del 2002 al 2016 siendo alcalde, muchos otros años conocido ampliamente por su trayectoria en los medios de comunicación, usted mantiene ese vínculo con el ciudadano, de a pie, vamos a decir entre comillas. Su voz y su experiencia nos pueden dotar de conocimiento importante a la hora de evaluar estos 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader, porque no está siendo un funcionario activo, sino que es un militante del partido, un dirigente del partido, que puede de alguna forma evaluarlo de manera más objetiva que si usted fuera un funcionario propiamente tal. Entonces, ¿qué pudiera decirnos que ha sido muy bueno del gobierno y qué puede mejorar? Mire, siempre un gobierno tendrá desafíos, siempre. Yo creo que el tema de la seguridad del país, la seguridad ciudadana, es trascendente. Y la seguridad, para mí, tiene un concepto extremadamente amplio. Yo nunca lo limito al mero hecho del tema delincuencial y policial. Para mí el tema de seguridad es mucho más amplio, tiene una dimensión mayor. Y yo pienso que nosotros que somos insulares, que estamos en medio de temporadas ciclónicas todos los años, que estamos sobre fallas sísmicas, yo pienso que el país debe abocarse a un proyecto de carácter estratégico, apostar a él y trabajar en consecuencia. Ser cada vez un país más resiliente, con mayor capacidad de recuperación ante cualquier evento de la naturaleza, y más aún nosotros que estamos apostando mucho al tema de turismo en la República Dominicana. Estamos compelidos necesariamente a tener un país mejor preparado en estos aspectos. Y obviamente que el tema delincuencial, el tema de las calles, es un tema que abruma a la población, porque usted salir y no sentirse seguro en las calles, o no sentirse seguro hasta en un restaurante o claro, cualquier lugar, eso le genera mucha perturbación a la calidad de vida, ansiedad de las personas. Evidentemente que sí, esto tiene un impacto en lo personal. Entonces yo pienso que son de los desafíos que tiene que profundizar el gobierno. Ha estado asistiendo en el orden social. Tenemos un tema que es el tema energético ahora mismo. Yo sé que el tema de la distribución de la energía, todos estos contactos que he estado teniendo con dirigentes comunitarios, me hablan de la precariedad con la línea de distribución de energía, que se queman los transformadores, el sistema eléctrico es precario en muchos barrios. Entonces esto le genera también a la gente, sumado al tema de la inseguridad, mucha intranquilidad. ¿No le preocupa esa irritación creciente en la gente? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Por eso yo digo y he sostenido que apostar a encuestas muchas veces no es lo mejor, aunque usted debe tenerla como herramienta de trabajo. Yo pienso que la gente valora el día a día el resultado de cada gestión, y como usted le pueden ver y percibir hoy, no necesariamente será como lo van a ver o lo van a percibir mañana. Entonces usted tiene que mostrar resultados cada día. Yo creo que eso es fundamental. Hay ejes, por ejemplo, que para mí son esenciales. Por ejemplo, yo que transito con cierta regularidad por la autopista Las Américas, a mí me preocupa la imagen de la entrada a la ciudad, claro, al país, porque es la cara visible, es el primer impacto que usted recibe del país. Entonces hay que hacer trabajos que no es que sean necesariamente cosméticos, pero sí estratégicos, que apuntalen todo el esfuerzo que se está haciendo en el orden de turismo, las inversiones que se están haciendo en ese ámbito. Yo pienso que deben tener también una respuesta en otras áreas, ¿no? Hay otros temas que de igual manera, bueno, el tema económico, y llega un momento que hay que revisar. Aquí tenemos un retraso
en toma de algunas decisiones que se deben tomar y que estamos un tanto retrasados para que el Estado tenga, digamos, las disponibilidades y no tengamos que estar permanentemente acudiendo a préstamos. Es decir, hay muchos desafíos, hay una juventud que está esperando que se le construya mayor horizonte. Yo pienso que también estas son de las cosas que podrían verse simples, pero que no es así. Yo tengo contacto permanente con líderes comunitarios, pero no solamente de la ciudad de Santo Domingo, porque parecería como que me concentro en el Distrito Nacional y no es así. Yo recibo personas del Gran Santo Domingo, recibo personas, hoy justamente recibí una comisión de Santo Domingo Oeste, de San Pedro de Macorís, de Santiago, y siempre procuro preguntarle cómo se sienten, cuáles son los desafíos, qué les hace falta a ustedes. Y siempre me tocan estos temas. Esos temas, por eso se lo traigo a colación, porque lo tengo muy fresco, porque son de las cosas que me hablan. Hay otros temas que usted podrá traerlo a una mesa de discusión, pero lo que la gente siente hoy en día como necesidad urgente son esos temas. Entonces, yo pienso que hay que atacarlo y hay que atacarlo con decisión. Don Roberto, usted sirvió bajo el gobierno del Poder Ejecutivo del doctor Leonel Fernández en su calidad de alcalde mayormente. Sí. Alcanzó a estar 2 años incluso bajo la presidencia de Hipólito Mejía. De Hipólito Mejía, sí. O sea, que usted ha servido, usted ha tenido la oportunidad de establecer ese vínculo político, profesional, como ciudadano con 4 presidentes distintos. Así es. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Quisiera, para no que se haga tan denso o largo, y no quisiera quitarle tanto tiempo, en una idea fundamental de cada presidente que pueda compartir con nosotros desde su experiencia. Mire, 4 personalidades totalmente diferentes. Es increíble. El presidente Mejía es una persona sumamente afable. Cuando yo solía ir a su despacho, la pasaba muy bien, me reía mucho, siempre me tenía algún dato curioso que me provocara, y fue una persona muy cercana. A pesar de ser un presidente de oposición en ese momento, cada vez que yo le llamaba al presidente Mejía, le localizaba o me devolvía de inmediato. Siempre fue una persona así, cercana, muy afable. Con el presidente Leonel Fernández he tenido un vínculo de afecto por muchos años. Es una persona muy formal, es un estadista, una persona con una gran visión del Estado, y con él me manejé excelentemente bien. Y con el presidente Medina también. Yo pienso que él, en el ejercicio de sus funciones, fue un hombre muy puntual. Siempre que yo llegaba, nunca me hizo esperar, siempre estaba ahí a tiempo. Y una persona de un trato también muy llano, muy afable, muy cercano, el presidente Danilo Medina. Es decir, y el presidente Luis Abinader tiene como esa parte en común también. Es una persona muy extremadamente cercano, el presidente Abinader. Con él he tenido la oportunidad de compartir en Palacio, pero también me ha invitado a que le acompañe en su helicóptero al interior a ver proyectos, y la verdad es que he pasado un día muy distendido con él, muy agradable. Entonces yo he tenido esa fortuna como de llevarme bien con los presidentes y de terminar siendo amigos de ellos. Claro. Porque yo creo que eso es lo maravilloso, usted cultivar amistades. Y yo lo digo, y siempre lo digo en todos los escenarios, son mis amigos, independientemente de las consideraciones de carácter política, que pudiera estar de acuerdo o no con algunas de sus acciones, pero son mis amigos, y los amigos usted los quiere con sus virtudes y con sus defectos. Entonces, con ellos 4 yo me he llevado excelentemente bien. Aunque sus demás hijos están realizados profesionalmente, quisiera, si me lo permite, enfocarme en uno que está más en el centro del ojo público, que es Roberto Ángel. Sí.
Roberto Ángel de alguna forma ha seguido un camino similar al suyo, porque, bueno, usted lo inició desde que era muy chiquito, en los medios de comunicación, en la televisión, ha ido consolidando su propia carrera en los medios de comunicación y poco a poco también se fue abriendo espacio en la arena política y ya dio un paso importante en los últimos años como un dirigente activo, juramentado en el PRM y luego entonces ahora funcionario con toda la propiedad desde los proyectos especiales de la presidencia. ¿Qué ha significado para usted como padre y como un dirigente político de larga data ver a su hijo, Roberto Ángel, hacer este recorrido con las consecuencias también que eso ha traído para su vida privada y demás? Mire, usted me lo pregunta y yo debo serle honesto. Uno no quisiera, después que uno se adentra en la política y la conoce a profundidad, uno quisiera ver a su familia como medio apartado de la política, ¿no? Porque si bien es cierto que produce satisfacciones, también produce muchas decepciones en la vida política, y esa es la verdad. Pero Roberto Ángel es una persona muy decidida, quiso incursionar en la política, yo pienso que lo está haciendo muy bien, es un gran trabajador, Roberto Ángel, es un hombre que no tiene horas para trabajar, cuando se enfoca en algo lo hace con mucha seriedad, con mucha propiedad y más importante aún, pienso que él se ha preparado para la política. Roberto Ángel no es la figura que uno ve de la televisión, no es esa simple figura. Roberto Ángel es un joven que ha venido preparándose a través de los años y bueno, ha querido dar este paso y pienso que lo está dando con mucha propiedad, con mucha madurez y la gente quizás no conoce esta parte de él porque en esos años que él realizaba todas esas actividades no existían las redes sociales o si existían estaban literalmente comenzando. Pero Roberto Ángel siempre ha estado cercano, siempre ha estado haciendo actividades de carácter social a través de sus programas. Nunca lo difundió porque me decía, papi, mi capacidad económica no me permite satisfacer todas las demandas. Y tan pronto uno comienza a hacer cosas, las demandas llueven. Entonces no quiero frustrar a la gente con esto. Pero eso no fue óbice para que él realizara muchas actividades. Yo recuerdo, Felipe, una gran inundación que se produjo aquí en el país, sobre todo en el Cibao, donde muchas familias, cientos y cientos de familias, quedaron literalmente a la intemperie, lo perdieron todo, sus viviendas, sus enseres, todo. Y en ese momento Roberto me llamó, ni soñaba estar en la política, y me dice, papi, tú que tienes experiencia en la organización de telemaratones, yo quiero organizar un telemaratón, convocar a importantes compañeros de la comunicación para dedicar un día al Cibao. Entonces me dijo, por ti Cibao, y realizó un telemaratón con importantes figuras. Recuerdo que estaba Roberto Cavada, estaba Alicia Ortega, estaba Yanna, figuras importantes de la comunicación le acompañaron en ese telemaratón. Estaba, bueno, muchas figuras. Y entonces después hacer ese recorrido por todos esos pueblos, a llevar todo lo que se vea recaudado, que fue mucho, comida, ropa, zapatos, medicina, agua, de todo. Fue mucho lo que se consiguió en ese telemaratón. Y él se dedicó en cuerpo y alma a visitar cada lugar, a entregar eso. Quizás mucha gente no vivió eso, pero eran de las acciones que Roberto Ángel realizaba como parte de su sensibilidad como comunicador y como dominicano, ¿no? Que lo ha extrapolado ahora en su función pública. Sí, le ha tocado la coincidencia justo de caer en una posición donde le permite a él articular con
muchas instituciones del Estado, muchos ministerios, articular acciones de inclusión social y realizan 4 y 5 actividades de estas en el interior del país. A veces se tiene la incomprensión de por qué se hace tal o cual cosa cuando se está en el ejercicio. Pero imagínese usted, a veces Roberto Ángel ha tenido 3 actividades el mismo día, sí, que tiene que irse de Pedernales a Puerto Plata y de Puerto Plata tiene que cruzar a La Romana. Es imposible hacer todos esos tramos en un día por tierra. Tiene que hacerlo en un helicóptero, por aire, o se lo pide prestado a la Fuerza Aérea, o se lo pide, o tienen que alquilarlo, porque la gente lo necesita y tienen que estar presentes, tienen que hacer su trabajo. Entonces, a veces no se comprenden determinadas cosas. A veces hay una predisposición, sí, a criticar fácilmente. Así es, así es. Don Roberto, en estos 3 años y resto, usted se ha mantenido, digamos, sin funciones específicas en lo que concierne al partido de gobierno. Pero usted es un político, un animal político, como siempre escribió Aristóteles. Sí. ¿Cómo se visualiza? Si el día de mañana el presidente Abinader lo llama para su campaña, eventual campaña de reelección, ya veremos qué dice el hombre, le quedan pocas semanas para decidir. Se lo llama para una función específica en campaña, y si el día de mañana ganase nuevamente el gobierno, lo llama para servir en el gobierno dominicano, ¿cuál sería su respuesta o cómo se visualiza usted en un futuro en el mediano plazo? Mire, lo primero es que el presidente no ha dicho que va. O sea, tendríamos que esperar ese momento. Hay que esperar ese momento. Eso es lo primero. De todas maneras, yo he estado nucleando a muchas personas. Yo he tenido que hacer agenda 2 días por semana y ya por lo visto voy a tener que habilitar un día adicional por la cantidad de grupos que están llegando de todas partes del país, no del Distrito Nacional exclusivamente. Es una manera de ir nucleando a todas esas figuras que hacen trabajos comunitarios, dirigentes políticos que se me acercan buscando algún nivel de horizonte. Entonces, habría que esperar ese momento. Yo siempre he dicho que me he preparado para servir. Y es bueno que usted lo diga, que he estado 3 años fuera, porque yo he escuchado personas que han dicho, bueno, se fue para estar en el gobierno. No, lo que pasa es que cuando yo me fui, el candidato era opositor. Así es. Sin embargo, han pasado 3 años y yo no he estado en el gobierno, lo cual indica que nadie lo puede señalar por eso. Nunca hubo un apoyo pensando en un puesto público. Esa es la realidad. Con esto no quiero decir que mañana yo no le pueda servir a mi país. No, son cosas diferentes, pero en el momento de brindar apoyo, eso nunca se trajo a la mesa. Es más, yo recuerdo una reunión que alguien propuso. ¿Y por qué no se firme este acuerdo? Yo, firmarlo, pero ¿cuál es el acuerdo? ¿Apoyar a un candidato? No, eso no hay que firmarlo. Eso se hace de buena voluntad. Eso se hace con pasión y con entrega. Eso no se hace por la firma de un papel. Esto yo no me imagino en términos políticos yo firmando de un papel para yo apoyar a alguien o apoyar una causa. Jamás me lo imaginaría. Claro, la única actividad que usted, o sea, de las visibles fue su juramentación junto a su familia en el Partido Revolucionario Moderno a mediados del 2020. Pero posterior a ello nunca, y como usted bien dice, no hubo ninguna firma de nada, ni oficialización de apoyo, ni nada, sino que simplemente usted tomó una decisión con un partido, salió del poder, salió de su puesto ministerial para pasar a la oposición en ese momento de definición. Don Roberto, con toda esta demanda de tiempo, porque usted también se ha reactivado en algunas otras, su vena, vamos a decir, de los medios de comunicación y también cinematográfica, sí, se reactivó. Y además está cumpliendo su rol comunitario, político comunitario. ¿Le queda tiempo para usted mismo, para disfrutar, para nutrirse de libros, series, películas? Usted es un cineasta, una persona de gran recorrido en los medios de comunicación. Leía por ahí que para poder escribir bien hay que leer mucho, para poder hacer cine hay que ver muchas películas.
¿En qué está su tiempo libre? ¿Cómo usted logra nutrir sus hobbies y el tiempo para usted personalmente? Bueno, mire, yo soy una persona muy organizada. Yo procuro... Hace deporte, debo decirlo. Sí, yo saco tiempo para cada cosa, ¿no? Es una forma de uno vivir, sí, independientemente de las actividades ordinarias, ¿no? Que como rutina uno tiene que hacer, que ir a la oficina todos los días, recibir gente, avanzar en proyectos, por ejemplo, de cine, hacer reuniones con el personal, ver cómo marchan las cosas, también sacar tiempo para uno irse a dar una caminadita, un fin de semana ir a jugar un poco de golf, si es posible y el tiempo lo permite, porque estos patrones de lluvias ahora como que han cambiado, son impredecibles, pero bueno, esto hay que sacar tiempo para leer, hay que sacar tiempo para escribir. Por ejemplo, estos años me he dedicado mucho a producir guiones para cine. Esto fue una de las cosas que yo más amé en mi tránsito por la televisión, y fue aprender a escribir guiones, a escribir teatro. Recuerdo unos años donde yo hice unas 6, 7 obras de teatro en la sala grande del Teatro Nacional. Para mí fue una experiencia maravillosa, porque que una obra pueda durar 31 noches en la sala principal del Teatro Nacional no deja de ser maravilloso para cualquier autor, ¿no? Que la gente le responda de esa manera a un proyecto de esta envergadura. Entonces ahora he aprendido un poco la técnica del cine y entonces estoy escribiendo para el cine. Por ejemplo, aproveché lo del COVID y he construido una historia vinculada a esa situación que vivimos nosotros de extrema calamidad y de mucha incertidumbre. Me permitió construir un guión fundamentado en el COVID-19, se llama A Metro y Medio. También acabo de firmar una película con mi compadre Cuquín Victoria. Esto era como un sueño que yo tenía. Le había prometido una vez a mi compadre Cuquín, siendo yo alcalde: no se preocupe, compadre, que alguna vez usted y yo hacemos algo juntos. Dice que vaya, usted está metido en política, usted. Y se me ocurrió escribir La Tercera Edad. Y entonces ahora nos asociamos a Panamericana, de una productora panamericana que hace comerciales y hace cine. Y se produjo esta película, que debe salir, si no este año, el próximo año. Y también hice una película, que fue la primera, se llama Duele Decidir. Es un drama de una fuerte textura dramática, valga la redundancia, un texto basado en el feminicidio, en ese drama que supone viven las familias cuando ocurren estas tragedias, y es un tema muy latente, muy presente hoy en día en esta nueva forma de vida que llevamos y que impacta mucho a nuestras sociedades, ¿no? He querido llevarla al cine, esto como una muestra de mi compromiso social, de no solamente escribir por escribir, sino que sea un contenido que la gente lo pueda reflexionar. Además, estoy terminando un guión ahora que es El Funcionario, que es un retrato. Esto es una sátira, una comedia. Que debiéramos hacer más sátira. Sí, y entonces esta retrata a un personaje muy especial, un funcionario muy especial, y entonces estoy casi en la fase final de terminar este guión. Tiene que hacer la salvedad cuando lo termine de que cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, no tiene la intención deliberada de retratar a nadie. Hay mucha gente que se ha retratado y muchas situaciones, porque yo he tenido que hacer un extracto de todos los reportajes que yo he visto, de todas las cosas que he escuchado a lo largo de estos años, y entonces he querido
como recoger un poco de cada cosa y plasmarlo ahí. Me parece que va a ser muy interesante. Los amantes de la política lo esperaremos con ansias. Don Roberto, no puedo despedirme de usted sin hacerle la última pregunta, importante para un hombre de su trayectoria política y su conocimiento. Suponiendo, yo pienso que es muy difícil que Luis Abinader diga que no va, pero veamos los tres candidatos principales de los tres partidos grandes. Okay. Si las elecciones fueran este domingo, para don Roberto Salcedo, ¿hay una segunda vuelta o Luis Abinader ganaría en una primera? Mire, hasta ahora, los estudios que han pasado por mis manos dicen que el presidente Abinader ganaría en primera vuelta. Y cuando se plantea un posible escenario de una segunda vuelta, también lo gana. Pero él no ha dicho que va. Entonces, si él no va, yo pienso que las cosas tienden a complejizarse por el nivel de valoración que tiene el presidente de la República, ¿no? El aprecio que siente la gente por su forma de gobernar, ¿no? Que es una persona cercana, una persona que comunica, le gusta comunicarse, en fin, hay una alta valoración de él en ese sentido. Entonces, yo pienso que los demás partidos, bueno, el de la Fuerza del Pueblo tiene el doctor Leonel Fernández, que es un experimentado político, 3 veces presidente de la República, es un hombre que tiene un gran discurso y una vasta experiencia, ¿no? Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana, aunque ha habido algunos tropiezos en este trayecto, pero es un partido fuerte también, de una fuerte estructura a nivel nacional, y yo pienso que en política nada se puede subestimar. Yo pienso que el trabajo político hay que hacerlo diario, hay que entregarse diario, y aunque las encuestas digan esto, hay que partir cada día como si estamos abajo, y hay que trabajar. Don Roberto, le voy a proponer aquí y ahora que nos volvamos a encontrar antes de mayo, para que Formidable. Más cerquita de mayo, para ver cómo está la cosa. Perfecto, y si el pronóstico acierta o no. Y así podemos analizar más profundamente ya Sí, el proceso. Muchísimas gracias. A usted, Felipe, muy amable. Y a ustedes muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.